Diésel sube a 18 bolivianos para grandes consumidores. No queremos vivir de decretos. Transportistas cuestionan el Decreto Supremo 5676 y alertan sobre posible incremento en sus costos. YPFB anuncia el fin de las filas por combustible en Santa Cruz en los próximos días. Gobierno y Santa Cruz acuerdan medidas para enfrentar la crisis de combustibles. Exministro Mauricio Medinaceli solicita apoyo ciudadano para defenderse en libertad. Asambleísta pide imparcialidad en proceso contra ministro de Economía. En el panorama internacional, Trump amenaza con atacar Omán para negociar el control de Hormuz con Irán. Casi 13.000 desplazados después de mortal terremoto en Indonesia. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos con esta noticia que ha sido la más destacada de las últimas horas, ya que se ha informado que el diésel sube a 18 bolivianos para los grandes consumidores. El decreto es bien simple, no tiene mayores ambigüedades. Va a seguir operando todo como operaba, con la única diferencia que van a pagar estos consumidores, los gracos y los consumidores que consumen más de 120 litros aproximadamente, van a pagar otro precio, que es el precio del mercado. Lo van a hacer en las estaciones de servicio, lo van a hacer en las refinerías, como siempre lo han venido haciendo. Con los inversionistas privados, el incremento que se va a producir de la oferta privada va a ser sustantivo. Tenemos que esperar, como decía el ministro de la Presidencia, un tiempo de transición. Las cosas no se van a solucionar de manera inmediata porque lo que han destrozado en 20 años no se va a solucionar, como muchos piensan, en 9 meses. Eso es imposible. Y de esa manera se va a implementar este mecanismo que va a sincerar el precio. Lo único que estamos haciendo es sincerar el precio que durante tantos años no se sinceró. Y a raíz de ese no sinceramiento, como indicaba el ministro, es que se acabaron toda la plata en este país, nos dejaron sin reservas, nos dejaron prácticamente quebrados y ahora nosotros tenemos la obligación de reconstruir la patria. Y es importante que usted conozca a detalle a quiénes va a regir este nuevo precio del diésel. Esta es la lista y el informe a continuación. El Decreto Supremo 5676, que establece como precio referencial 18 bolivianos por litro de diésel para los clientes directos y grandes consumidores, con el objetivo de reducir la carga fiscal que genera la importación para YPFB. En el primer cuadro se puede observar el precio del diésel, que grandes consumidores tienen 18 bolivianos por litro, clientes directos 18 bolivianos por litro, usuarios directos bajo el precio referencial 18 bolivianos por litro, particulares y transportistas a 9,80 centavos por litro. ¿Quiénes son los grandes consumidores? La categoría del consumo mensual son los usuarios directos de 120 a 5.000 litros, clientes directos de 5.000 a 19.000 litros y también de cargo desde 20.000 litros. El Decreto Supremo establece 18 bolivianos como un precio referencial para los volúmenes comercializadores a usuarios directos y clientes directos. El precio es de 9,80 centavos para particulares y transportistas, correspondiente a la información previa que comunica por el gobierno y no aparece expresamente en las páginas del decreto, que se puede lograr establecer. Y a propósito de este anuncio, desde la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia están cuestionando el Decreto Supremo 5676 y alertan sobre un posible incremento de sus costos. Señor ministro de Hidrocarburos, presidente, nosotros no queremos vivir de decretos, queremos soluciones inmediatas, hacer desaparecer estas filas que tenemos kilómetros tras kilómetros, cuadra tras cuadras. ¿Creen ustedes que los grandes consumidores no van a hacer subir los artículos de primera necesidad? ¿No será que nuevamente van a subir la canasta familiar? Si verdaderamente existe eso, y se lo digo públicamente, el autotransporte también revisará los costos de operaciones. Así de claro.
estamos obligados a revisar los costos de operaciones en el país como transportista, no solo mi gremio, sino de todas las organizaciones seguramente de diferentes instituciones del transporte, que clarifique el gobierno qué es lo que quiere decir en este decreto. Y acerca de esta noticia hay más repercusiones con respecto al decreto supremo 5676. El senador Humberto Suárez le recuerda al gobierno nacional que hace tiempo ha emitido también un decreto en el cual congelaba el precio de los carburantes. No podemos jugar con el bolsillo de la población. Hay un decreto que primero dice de que se congelan los precios, ya hasta fin de año, y ahora dicen de que al que consuma más van a pagar más. Aquí el que está fallando es el gobierno, el que está fallando es nuestro gobierno, el que está fallando y haciendo meter la pata es el ministro de Hidrocarburos. Imagínense, en Santa Cruz ya le demostraron que trayendo crudo se puede refinar y dar combustible de primera calidad. ¿Acaso esa no es la misión principal de Yacimiento? Hacer sus derivados del crudo y darnos combustible de primera calidad. Santa Cruz les está dando, ese menonita debería ser nuestro ministro de Hidrocarburos, porque el que tenemos está en burrera. No está dando seguridad a lo que es la población en el tema de combustible. No va a subir los precios. El transportista le sube a su contrato de transporte y por ende el comerciante le va a subir al producto. O sea, esto es una cadena de no acabar. Presidente, a este ministro votalo. Está haciendo huevadas en el país. ¿Por qué no trae crudo? Lo mismo que están haciendo en Santa Cruz, pero en grandes cantidades, en vez de traer gasolina basura, gasolina cara, diésel caro, que traigan pues para refinar, o no es la misión de YPFB eso. Ante este panorama, desde el sector de los mineros auríferos se declaran en emergencia y exigen retirar el diésel con el precio de 18 bolivianos. Para nosotros este es un decreto que no ha sido consensuado con el sector cooperativo minero aurífero. Esto afecta a todas nuestras cooperativas afiliadas. Tenemos más de 35 cooperativas que son clientes Graco, más de 118 cooperativas clientes directos y usuarios directos sobrepasamos los 500 cooperativas. Como ustedes podrán advertir, lastimosamente los 50 días de bloqueo para el sector cooperativo ha sido perjudicial y para diferentes sectores. En ese entendido, muchas cooperativas hemos reiniciado con nuestras labores en esta gestión en el mes de junio, julio. Estamos en etapa de preparación de nuestros trabajos. Y para nosotros este precio de 18 bolivianos afecta totalmente a nuestro sector. Es por eso, como FESECO, de acuerdo a la reunión sostenida en el directorio, hemos decidido, rechazamos este decreto supremo. Además, queremos ser bien claros, hay empresas privadas que están vendiendo el precio de diésel a 16.50 a 17 bolivianos el litro. Y no es posible que YPFB venda a 18 bolivianos el litro. Nosotros tenemos que pagar hasta la utilidad de los funcionarios de YPFB o de las instituciones públicas. Quien también se ha pronunciado al respecto es el vicepresidente de Estado, Edman Lara, quien ha cuestionado el denominado diéselazo y reclama diálogo antes de aplicar lo que es el Decreto Supremo 5676. Anoche se firmó el Decreto Supremo 5676. Con palabras técnicas le llaman precio referencial, pero en las calles, en los mercados, en el campo tiene otro nombre y se llama diéselazo. A partir de ahora, el agricultor que siembra la papa le costará el doble mover su tractor. Al transportista que lleva el tomate a su barrio le costará el doble llenar el tanque de su vehículo. Y ese costo, hermanas y hermanos, no se queda con el chofer ni con el productor. Nos llega a todos en el precio del pan, en el precio de la leche y en el precio del pasaje.
Están diciendo que se mantiene el precio para algunos, pero ¿quién mueve este país? Lo movemos los trabajadores, los gremiales, los maestros, las mamás que van al mercado. Por eso desde la vicepresidencia exigimos con firmeza lo siguiente. Primero, parar ese decreto supremo. No se puede aplicar un aumento sin diálogo. 2, sentarnos todos en una misma mesa. Gobierno, transportistas, productores, trabajadores. Buscar juntos cómo cuidar YPFB sin matar a la gente. 3, cuidar lo nuestro. Auditoría clara, luchar contra el contrabando y que el sacrificio lo hagamos entre todos, no solamente el pueblo. Y desde los dirigentes de los campesinos también se han pronunciado en representación de este sector, calificando el diéselazo como una declaratoria de guerra al pueblo. ¿Quiénes producen azúcar? ¿Quiénes producen arroz? No, ¿quiénes producen aceite? Son los grandes productores agroindustriales. Por tanto, si va a subir el costo del diésel para estos sectores, inmediatamente se va a incrementar también los costos de producción para ellos y ellos se van a descargar con el pueblo empobrecido toda esta crisis que está afectando a todos. Por tanto, es una declaratoria de guerra al pueblo. No nos provoque, señor Rodrigo Paz. Nosotros le estamos advirtiendo. Usted está provocándonos, usted se está poniendo en contra del pueblo. Cuando nosotros nos movilicemos contra estas políticas hambreadoras, saqueadoras, antipopulares, no se esté quejando después de que nosotros estamos en contra de usted. Este decreto supremo abre las puertas y consolida prácticamente la privatización de la comercialización de los combustibles. Estar atentos porque se nos vienen días muy complicados, muy difíciles y los únicos que podemos defender nuestros bolsillos, nuestros estómagos, vamos a ser nosotros mismos. Máxima alerta, estado de emergencia a todas las organizaciones. Pero hay quienes también están de acuerdo con esta decisión por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, la diputada Claudia Bilbao afirma que este nuevo precio del diésel será para los gracos y transparenta en realidad su costo real. Si realmente tú vas a comprar a 18, pero más antes de que decían que estaba 9 y algo, pero lo estabas comprando a 15 y a 18, estabas sacando del contrabando. Hoy día nosotros estamos asincerando el precio, porque no nos podemos ya mentir. 20 años sin inversión en Bolivia nos han llevado a que los privados tengan que traer diésel, gasolina. En el gas, cualquier momento vamos a tener un problema. Hoy día tú pasas al desaguadero y cuesta 200 bolivianos, pero ¿a cómo están comprando aquí en Bolivia? A 22.50. ¿Quién está abusando? ¿Tú? ¿Yo? No, el contrabandista. Entonces, al sincerar los precios, ellos no van a poder subir más de lo que hoy día se pone con un decreto en el mercado. Ante esta situación, el Gobierno Nacional y Santa Cruz acordaron medidas para poder enfrentar la crisis de combustibles en el país. Del Comité Pro Santa Cruz, gracias, presidente, y también la amabilidad de todas las autoridades presentes. Y doy fe de que aquí no hemos escuchado una sola propuesta que vaya en contra del país en la que estemos en desacuerdo. Tenemos un problema común. Estamos de acuerdo en que hay que resolverlo de manera inmediata, tal cual ha dicho el presidente de Yacimientos, pero también abordar los problemas estructurales que tenemos enfrente. Y es grato entender que no es un problema entre el gobierno y la región, es un problema conjunto que lo vamos a resolver de manera conjunta. Se ha tomado nota, se ha entendido cada una de las sugerencias, agradezco por esas sugerencias, agradezco por las observaciones y en realidad nos vamos con la satisfacción de llegar a un acuerdo, de llegar a una serie de compromisos, una serie de tareas concretas que tienen que resolver este problema que nos atinge a todos. Así que muchísimas gracias por la amabilidad de acompañarnos y de recibirnos en casa y estaremos el 31 de este mes nuevamente para hacer la revisión de los avances de los temas comprometidos.
En otra noticia, YPFB anuncia el fin de las filas del combustible en Santa Cruz. Esto será en los próximos días, así lo anunciaron. Y nuevamente recalcar a toda la población de Santa Cruz que ya se están tomando las medidas, que tenemos los volúmenes para ir cumpliendo con la programación establecida. Hoy estamos haciendo, ayer se hicieron y hoy continuamos con asignaciones adicionales en términos de gasolina. Estamos absolutamente seguros que en cuestión de horas o días, 2 o 3 días, estarán resueltas todas las colas en términos de gasolina y los volúmenes de diésel estarán también cubiertos durante Asimismo, hemos manifestado nuestra plena disposición a seguir trabajando en los aspectos estratégicos que ha señalado el presidente del Comité Cívico, que tiene que ver con incrementar nuestra producción de crudo, con incrementar nuestra capacidad logística. Y ante lo que está ocurriendo en nuestro país y la crisis del combustible que persiste en Bolivia, los cívicos de Santa Cruz plantean eliminar la Agencia Nacional de Hidrocarburos y exigen transparencia en el suministro de los combustibles. Se establecieron los siguientes compromisos. 1. Garantizar el abastecimiento inmediato de combustibles y publicar a partir de la fecha un cronograma diario de suministro, informando volúmenes programados y efectivamente despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios. 5. YPFB hará funcionar de manera inmediata la producción nacional en los campos de producción de crudo, actualmente subutilizado o paralizado, como también los poliductos y oleoductos para garantizar la logística y suministro del combustible. 6. Exigimos la eliminación de la ANH por ser esta una de las fuentes de las mafias de corrupción en la comercialización del combustible. En señal de compromiso, firman los representantes del Gobierno Nacional, de Yacimiento y las autoridades departamentales, municipales y el directorio del Comité Pro Santa Cruz. Breve pausa, la primera en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de esta denuncia en contra del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Esto ya se ha oficializado. Ya volvemos con los detalles, no se vaya. Continuamos con más información en el noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, en las últimas horas se ha dado a conocer que el fiscal departamental de La Paz ha señalado que ha aceptado la denuncia en contra del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsedad de declaración de bienes y rentas. Por el momento se va a analizar, según ha anunciado, la fecha para que Espinosa preste declaraciones en calidad de sindicado. Establecer de que la anterior semana se había presentado una denuncia por parte del señor vicepresidente con relación al ministro Espinosa. Debemos referir de que en una primera instancia el mismo habría sido objeto de observación con relación a algunos elementos que habría considerado la autoridad fiscal analista. Referir que el día viernes de igual manera ha sido subsanada la denuncia presentada y es por esa situación de que la autoridad fiscal analista ha dado inicio a la investigación en contra, en este caso, del ciudadano José Gabriel Espinosa por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, como también por el delito de falsedad en la declaración de bienes y rentas. Debemos establecer de que ya se tiene una investigación en curso, ya tenemos una autoridad fiscal que está realizando las actuaciones propiamente dicho, las directrices de investigación, las cuales ya en las próximas semanas de seguro la autoridad fiscal ya
emitirá la citación respectiva, requerirá a las instancias correspondientes para poder establecer efectivamente el hecho denunciado, si ha suscitado o no se ha suscitado, y evidentemente en igualdad procesal se realizarán las actuaciones correspondientes conforme al procedimiento, pero sí debemos establecer de que el proceso ya cuenta con un inicio de investigación, el cual ya está siendo investigado por parte del Ministerio Público y se realizarán las actuaciones correspondientes conforme al procedimiento. Por su parte, la senadora Elena Pachacute pide imparcialidad en el proceso en contra del ministro de Economía. Bueno, tomando conocimiento de que hay una autoridad que ha emitido una demanda contra el ministro de Economía respecto al Audi, ¿no?, moderno que ha podido adquirir, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Esta es una prueba de fuego, esperemos que actúen de manera ética, de manera transparente, responsable y por supuesto que reivindiquen a la población que está exigiendo justicia. ¿Cómo es posible que un ministro en plena crisis económica tenga estos lujos e incluso tenga la hidalguía, tenga la falta de respeto hacia la sociedad en su conjunto? Ahora veremos que está en manos de la justicia, que la justicia pueda hacer su trabajo. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la economía en el país. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente van a analizar el decreto que está estableciendo el precio del diésel a 18 bolivianos y ratifican el pedido de la libre importación del combustible. Bueno, es un decreto nuevo, fue lanzado en la madrugada ahora del lunes. Estamos viniendo a la reunión con el presidente de Yacimiento, llamado por nuestro Comité Cívico Pro Santa Cruz. Nosotros como sector agropecuario tendremos reunión a las 4 de la tarde en la Cámara Agropecuaria del Oriente con todos los sectores productivos para analizar este decreto, ver sus alcances, ver sus sesgos que tiene, ver hacia dónde vamos a caminar. Pero aquí hay que ser y hay que resumir. Siempre los agropecuarios hemos estado con nuestra propuesta tiene 3 puntos. La primera es la libertad total para poder importar combustible para todo el sector agropecuario y todos los sectores de la cadena productiva. Punto número 2 es la eliminación por emergencia nacional del IVA y del IT, por emergencia nacional por 1 año, para que no sea traspasado ese costo a todas las familias bolivianas. Y el punto número 3 es las medidas paliativas para recuperar la eficiencia y la competitividad en todos los agropecuarios a nivel nacional. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que el empresario, la persona boliviana, la persona extranjera que quiera traer combustible, que traiga, que haya competencia, que vaya y compre uno donde le den mayor servicio. Eso es lo que buscamos y necesitamos que haya combustible para todos los bolivianos. Indican que el decreto supremo 5676 no pondrá fin a las largas filas que persisten en los surtidores y estaciones de servicio en el país. Así lo anunció el presidente de Cadetran. Pues nosotros vemos de que no van a cesar las filas van a continuar. Lo que sí va a facilitar este decreto supremo es de que los agroindustriales, la minería, la construcción, puedan ellos ir y adquirir el producto de forma directa de yacimientos. Es algo que les va a beneficiar a ellos. Pero los que seguimos con el precio de 9.80, las filas van a permanecer porque evidentemente se va a generar un mercado negro. Va a continuar el mercado negro de gente que se dedica a copiar combustible y a revenderlo en otras zonas del departamento del país. Entonces no vemos que esto sea una solución para que las filas desaparezcan. No nos queda otra opción de ir nivelando poco a poco el precio del combustible. Entonces es una realidad. Lamentablemente creo que el gobierno no está tomando esa decisión porque evidentemente la situación en el país es muy delicada. Seguramente están analizando ellos cómo poder ir nivelándolo y una primera medida ha sido nivelarlo a los grandes consumidores, ¿no? A la gente que no tiene la posibilidad de ir al surtido y comprar sus vehículos. Ellos necesariamente tienen que comprar en cisternas porque ellos consumen mucho combustible y eso implica que ellos vayan por yacimientos y lo compren, ¿no? A la anterior semana seguramente iban y decían no hay combustible. Ahora se van a pagar al precio internacional, ya no habría motivo para que no les vendan el combustible, ¿no? Porque el Estado ya no va a perder
en proveerles el combustible a ellos. Entonces, a ellos debería facilitarles, eso nos va a garantizar de que la industria siga produciendo, la minería siga produciendo, la construcción siga avanzando. Entonces, en ese sentido sí se va a dar una fluidez a la economía que el país tanto necesita. Quien también ha emitido declaraciones al respecto es el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, quien alerta el impacto del diésel a 18 bolivianos. Que el combustible diésel particularmente está sobrepasando los 18 bolivianos. Es increíble. Están degollando la producción nacional, están degollando la economía nacional y lamentamos que el gobierno no tenga medidas de acorde a nuestra realidad económica del país. Lamentamos que solo obedezcan instrucciones extranjeras, particularmente del Fondo Monetario Internacional, de algunos empresarios transnacionales que están detrás de nuestros recursos naturales. No importa la economía del pueblo, la producción del pueblo. Obligado, el gobierno tiene que retroceder, tiene que escuchar al pueblo. Aquí necesitamos acciones concretas acorde a la realidad de nuestro pueblo boliviano. En otra noticia, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció en las últimas horas mayores controles en las fronteras, esto por el contrabando del combustible. Eso debe recordarnos a todos los bolivianos de que está Bolivia por encima de cualquier interés particular, partidario o político. Entonces nosotros tenemos que buscar la unidad, la institucionalidad, resultados a través de trabajo que venimos haciendo con las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Esta conferencia y acaban de responder varias preguntas. Entonces, yo desearía que nosotros sí, ustedes habrán visto que el día de ayer nosotros estamos varios países, aeropuertos regionales, también, y esto va a ser. Ante este panorama y las repercusiones en el país tras la subida del precio del diésel, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, indica que la subvención debe ser eliminada completamente. La subvención es algo que ha hecho mucho daño a nuestro país. La subvención tiene que ser eliminada completamente. La subvención no puede estar solamente para un sector. No sé, bueno, ahora vamos a ver qué piensa el sector productivo sobre esto. Y al final del día, si no se implementa decisiones estructurales con tecnología, no se va a poder eliminar la corrupción. Al final del día se van a juntar 4 o 5 productores a comprar 4.000 litros cada uno y van a poder tener litros de diésel a 9,70. Entonces, yo siempre lo digo, siempre lo he dicho, la subvención tiene que eliminarse de raíz completamente y solamente con tecnología mantener al transporte público, nada más. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la justicia en el país, esta vez una ex autoridad. Estamos hablando del ex ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, quien ha solicitado el apoyo ciudadano para defenderse ahora en libertad por el denominado caso de la gasolina basura. El exministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, inició una iniciativa pública para reclamar que la investigación por la distribución de carburantes deteriorado se pueda desarrollar con respecto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Medinaceli cumple detención domiciliaria sin permiso laboral desde finales de julio por la decisión judicial. Esta es una carta abierta, sostuvo, que presentó voluntariamente a las citaciones y negó haber intentado fugarse o interferir en la investigación. El exfuncionario cuestionó que la detención preventiva pueda convertirse en una sanción anticipada mientras continúan las pesquisas del Ministerio Público. Su iniciativa busca sumar adquisiciones de la sociedad civil en defensa de las garantías constitucionales y el derecho a la defensa. Otro tema que también tiene que ver con la justicia en el país, esta vez el gerente de la Caja Nacional de Salud exige la retractación por parte del diputado Rolando Pacheco, esto por la denuncia de los 7 millones de bolivianos. Se ha entregado ya una carta notariada a la Asamblea Legislativa Plurinacional y dio 48 horas al diputado Pacheco para retractarse de estas acusaciones. Rolando Pacheco tiene 48 horas para retractarse de un tema eminentemente falso, mentiroso, lleno de falacias, porque no está basado en absolutamente ningún documento que dé fehaciente
fuerza de lo que está diciendo. Esto es lo que figuraba en la prensa. Una de 7 millones y otra de 39 millones, que son de 39.000, que son del Banco Unión. Esta es la anterior, esta es mi solicitud del día 15 y este es el extracto bancario que existe de mi normal desenvolvimiento desde el 5 de diciembre hasta la fecha. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Problemas en La Paz, una problemática vigente también con el tema de la basura. Al respecto, los trabajadores de aseo urbano de La Paz advirtieron con un paro general si no se llega a un acuerdo. Desde Coro, un gusto estar con ustedes. Bueno, en realidad es un decreto que me parece que sí está yendo en la dirección correcta. En algún momento en este medio, en varios medios de comunicación, había mencionado la urgencia que tiene el país de ir hacia precios internacionales, es decir, quitar las subvenciones, quitar los subsidios a los hidrocarburos, el tema del tipo de cambio que debiera ser flexibilizado, pero como en los casos anteriores, con una sola norma no basta, sino que tiene que haber un conjunto de medidas y políticas que hagan que el impacto no sea demasiado fuerte, sobre todo en los sectores menos competitivos de la sociedad. El hecho de que los grandes consumidores que están denominados en el decreto supremo, Graco, tengan acceso al diésel a niveles de precios internacionales que llevan a incorporar todos los costos de la cadena logística, impuestos y otros, es fundamental. No hay nada más costoso que el carburante, que el energético que no se tiene, porque comienzan a paralizarse industrias, comienzan a paralizarse negocios. En este caso, el hecho de que ya se pueda adquirir a precios internacionales, quita presión sobre el Estado, sobre la pérdida que se tenía de reservas internacionales, el obtener dólares, el hacer los pagos y el incrementar más el gasto que tiene el Estado para cubrir la subvención que existía. Los 18, que es el precio referencial para el primer día que está calculado en el decreto supremo, versus el 9.80 del diésel, que está para los consumidores locales. Ahí me parece que la dirección es la adecuada, sin embargo, se necesita generar un escenario en el cual, en algún momento del tiempo, podamos quitar ya al 100% todas las subvenciones que existen sobre gasolina, sobre diésel, sobre todos los carburantes, porque el Estado no está en condiciones de seguir aguantando los pagos que tiene que hacer por concepto del ingreso de estos bienes. Y en algún momento se tiene que quitar ese monopolio que tiene Yacimientos de ser la única entidad que importe y que distribuya. Esto debiera abrirse y aperturarse a los sectores privados al 100%, para que haya competitividad, para que no solo sea el precio, sino la calidad y el abastecimiento constante lo que determine cuál es la preferencia de los usuarios. Ahora bien, en la segunda parte, sí, hay sectores como el agroindustrial, el minero, el sector del transporte pesado, las grandes empresas que tienen un gran consumo de diésel, que van a incrementar sus costos por el uso de este carburante. Y eso seguramente va a llegar al usuario final en un incremento de precios. Ahí por eso hablaba de que es importante a la medida desde mi punto de vista, pero necesita complementarse con otras para evitar que los efectos inflacionarios sean demasiado grandes, sobre todo en el tema del transporte y los sectores que he mencionado, entre otros, que abastecen a los mercados. Breve pausa en esta entrega informativa del Noticiero 24 Horas. Al retornar, vamos a hablar del tema político. Hay propuestas, esta vez por parte de Tuto Quiroga, ante este panorama que se vive en el país. Esta información y más al retornar, no se vaya. Y en las últimas horas se ha dado a conocer que el Gobierno Nacional ha convocado a los gobiernos municipales a una reunión que se va a llevar a cabo y ha confirmado este próximo 28 de agosto en la ciudad de La Paz. En este encuentro han anunciado que se va a abordar lo que es el 50-50, la ley de inversiones y otros temas de interés. Cada gobierno municipal, por ejemplo, puede iniciar asociaciones público-privadas para el tratamiento de basura, por dar un ejemplo. Que hoy he estado viendo que el gobierno municipal de La Paz está con ese problema. Podemos ver asociaciones público-privadas para una serie de aspectos que no necesariamente requieran del presupuesto, sino que esa inversión ayude al presupuesto.
También vamos a hablar con el señor presidente todo lo que concierne al debate del 50-50, el 12% del IDH. Vamos a ver todas las alternativas de competencias que tenemos los gobiernos municipales y que hay que redistribuirlas. Hay alta preocupación por débitos automáticos, porque en muchos casos se puede refinanciar esas obligaciones y con el refinanciamiento bajamos, por ejemplo, si doblamos en el tiempo para pagar, bajamos a la mitad la cuota que se tiene que hacer. He venido diciendo los últimos 2 meses que si no había recursos, llámese del 50-50, del 12% o de lo que sea, si no habían recursos para los gobiernos municipales, más de la mitad iban a cerrar sus puertas. Con la ley de adicionales, todos los municipios del país han recibido recursos y estos recursos nos van a llevar a cumplir con nuestras obligaciones hasta el 31 de diciembre. Cosa que a partir de septiembre comenzamos a trabajar en la formulación del presupuesto 27 y de esa manera seguimos nosotros cumpliendo con todas nuestras obligaciones competenciales, con nuestras ciudades, con nuestros municipios y por supuesto con nuestro país. Cambiemos de tema, ya que en las últimas horas la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, advirtió que si el presidente de la Comisión de Planificación no convoca esta semana a los diputados titulares para lo que es el análisis de la denominada Ley de Inversiones y convoca la última semana, por ejemplo, cuando estén habilitados los suplentes de estas bancadas, hay algo raro, hay algo que huele mal, es lo que dice la diputada. Escuchemos sus declaraciones. En la Comisión de Planificación, el presidente Párraga tendría que haber llamado esta semana, ¿sí? Tiene que llamar esta semana para tratar justamente este proyecto de ley de inversiones, esta semana. Ahora ustedes dirán, por la premura, sí, por la premura, pero también por algo. Hay muchos diputados, sobre todo en la comisión, que eligen la última semana para dar de alta a sus suplentes. No es casualidad que muchos créditos muy observables han sido aprobados cuando se dan de alta a los suplentes. Yo quiero que la población esté alerta, porque si la Comisión de Planificación esta semana no toca este proyecto de ley, donde estamos gran parte titulares, donde estamos muchos de los colegas conscientes de los problemas que se pueden generar, si se aprueba irresponsablemente, entonces créanme, algo raro pasó en la comisión, porque justo eligen la última semana para tocar temas inadecuados y temas que va a generar fricción social. La semana entrante espero que no llame para tratar esto, porque no vamos a estar muchos de los titulares, van a estar suplentes. Y como el señor presidente dijo que no va a tratar con alianzas políticas sino con brigadas, ojo ahí, mucho cuidado, la población tiene que estar alerta. El diputado Párraga siempre está con licencia, yo lo veo muy rara vez en sesión, siempre está su suplente, el vicepresidente, qué sé yo, bueno, no sé. El tema es que esperamos que este compromiso se cumpla, porque luego es la población la que observa la asamblea. Pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar del tema del oro y los recientes escándalos judiciales que han habido en el país. Los detalles al volver. Continuamos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nuestra sintonía. Esta vez, en las últimas horas, el expresidente Jorge Tuto Quiroga ha presentado su propuesta de reformas parciales a la Constitución Política del Estado y aseguró que va a buscar acercamientos con las distintas bancadas para poder acelerar su aprobación. El tema que hubiera señalado alguien sobre la reelección, no hemos puesto nada acá. Yo sé que hay otras propuestas de unidad, he escuchado la propuesta del UTPC, que la hagan. ¿Por qué? Porque si la hago yo, usted va a creer de que lo que yo estoy haciendo es querer bromar a alguien y querer taponearlo. Entonces, cuando se personifica, vimos eso con varias leyes, ¿no? La ley de la pequeña propiedad. Cuando se le pone, igual que la reforma a la Constitución, si le ponen el nombre del presidente, va a perder. No hay que personificar. Tiene que ser hecha para Bolivia, no se puede personificar esto.
En lo personal, lo que dije en la campaña sigue valiendo. El tema de la reelección es cosa juzgada. Cosa juzgada. Es de que a mí me extraña como si dos proveedores te vendieron gasolina basura, nunca se les hace juicio. ¿Por qué será? ¿Por qué no se le hace juicio a alguien que te vendió basura? Si alguien te vende basura, tú tienes que procesarlo. ¿Por qué será? ¿Qué favores habrán recibido abajo, adentro, arriba, no sé dónde, para no hacer eso? Es parte de lo que estamos sufriendo. Y fíjate que ahora el decreto que he visto, claro, la causa está el diésel más caro que en Estados Unidos, acá, un poquito más bajo que en España, lo que vi la semana pasada, pero por allá va a tener efectos, va a ser duro. Lo que pasa es que la credibilidad se erosiona cuando no se dice la verdad, no se toman las medidas, no se hacen las cosas a tiempo, y pasa el tiempo y ahora tenemos que enfrentar esto. Lo que has visto hoy día con el diésel, si no hacemos la reforma a la Constitución, mañana va a ser lo mismo para gasolina. Si no hacemos la reforma a la Constitución y las leyes, después va a ser lo mismo para el GDP, después va a ser lo mismo para la electricidad. Y por supuesto hay repercusiones con respecto a las propuestas presentadas por el líder de la Alianza Libre para una reforma parcial de lo que es la constitución política del Estado. La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Catherine Pinto, por ejemplo, considera que hay que tener cuidado con este tipo de propuestas y que Tuto Quiroga estaría alejado de la realidad. Estas fueron sus declaraciones. Tuto Quiroga está alejado del gobierno, es cierto, pero también está alejado de la realidad y de la coyuntura boliviana. Tuto Quiroga no conoce lo que pasa en el pueblo mismo. Y si intentamos aperturar o hacer una modificación leve de la Constitución, ahí tenemos pues un sector radical que ha quedado después de 20 años que van a decir que estamos pretendiendo cambiar totalmente la Constitución, lo cual no es cierto, y actualmente las redes sociales funcionan para eso, ¿no? Para desinformar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las propuestas que hagan Tuto, porque también está en pro de desestabilizar el gobierno. Yo creo que con la ley de inversiones vamos a poder solucionar muchos temas y hay que dar fe y también aperturarnos y ser parte y dar crédito a los convenios internacionales que están por muy encima de la Constitución política del Estado. Hay que aperturar y dar validez a estos tratados internacionales que dan pie a los arbitrajes para darle la seguridad jurídica a todos los que quieran invertir en Bolivia. Y para reformar de forma parcial tenemos que hacer una consulta, ¿no? Un referéndum, y eso va a demorar tiempo y nosotros necesitamos respuestas, pero ya, ¿no? Necesitamos respuestas al momento. Entonces yo creo que esto va a demorar mucho tiempo. Alguien sugería que los asambleístas cumplamos un rol también de un tema de asamblea constituyente para ir modificando la Constitución, qué sé yo. En la mañana asambleístas constituyentes, en la tarde diputados, lo cual no es tan descabellado, ¿no? Porque estaríamos reduciéndole costos también al Estado. Sin embargo, hay que debatirlo en qué circunstancias, en qué razón se podría hacer, porque llamar a elecciones para asambleístas, para modificar la Constitución y demás, es también erogar gastos al Estado, que no estamos en la posición de hacer ese gasto. Y hay quienes también están de acuerdo con esta propuesta por parte de Jorge Tuto Quiroga. Por ejemplo, la senadora también de Libre, Tomasa Yarwi, quien ha indicado que estas propuestas deberían ser encabezadas por el gobierno nacional por el bien del país. Dado que necesitamos modificar en muchos temas, uno de esos, por ejemplo, para traer la ley de inversión, está puesto los candados en la Constitución. Este tema, por ejemplo, debería encabezar el gobierno, pero no lo hace. Realmente nosotros queremos trabajar más allá, porque hay declaraciones que nada bueno le hacen al país ni a la democracia, más bien deberían estar preocupados porque el país se está hundiendo en una crisis económica. El problema es que ya está infiltrando el movimiento al socialismo en algunas vocerías. El MAS claramente quiere... deberían estar preocupados. El MAS sí quiere desestabilizar el gobierno y no quiere que se reforme la Constitución, debido a que esa Constitución está hecha precisamente por el movimiento al socialismo. Entonces tenemos que más bien ir más allá. Hay varios temas que estamos proponiendo nosotros en términos económicos, en términos de la justicia, en términos de digitalización, en términos de autonomía también,
y que seguramente el presidente Quiroga lo va a explicar también aquí en la ciudad de La Paz. Hoy día estamos presentando en Cochabamba y aquí lo vamos a hacer junto con los parlamentarios, pero nada además está escrito por siempre, es decir, no es que está cerrado. Si hay alguna interpretación que lo hagan otras personalidades dispuestos a trabajar. Y desde la Federación Departamental de Choferes han rechazado el decreto supremo 5676 y ha calificado de mentiroso al gobierno nacional luego de que éste argumentara que la normativa busca frenar lo que es el contrabando. El decreto 5676 realmente es preocupante. Para nosotros es un diéselazo que hoy día hace el gobierno, primero no previendo que ya la subida de la canasta familiar. Segundo, hoy día ha habido un despliegue de muchos compañeros y obviamente de la población en general haciendo tremendas filas, inclusive en el tema de la gasolina, ¿no? Realmente es preocupante. Creemos que el gobierno, antes de lanzar cualquier decreto de esta naturaleza, debería socializar con el sector de transporte y seguramente con otros sectores. El gobierno, ustedes saben perfectamente, amigos de la prensa, que constantemente ha ido mintiéndonos. Y esta es una mentira más, reiteramos. Nos están induciendo a que nosotros los transportistas podamos cobrar o comprar ese combustible de 18 bolivianos. Entonces, primero, la socialización hubiese sido importante, pero por ende nosotros ya hoy día hemos planificado, vamos a tener un ampliado. El incremento de las tarifas tienen que darse. Yo les ponía un ejemplo a mis compañeros. Normalmente yo pagaba 60 bolivianos en el tema de la luz. Esta mañana me ha llegado una factura de 190 bolivianos. ¿Quién dice del incremento que hay? En el tema del agua es lo mismo. Y en esta jornada se ha pronunciado también el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien afirmó que la normalización en la distribución de los carburantes va a depender de la reducción del contrabando del mismo. Al mismo tiempo, también la autoridad ha rechazado las amenazas de movilizaciones por parte de los diferentes sectores que están exigiendo el abastecimiento del combustible. Es mejor, eso es bastante claro, ¿no? Es mejor el 100% de nada o el X% de algo. Es lo que está pasando ahora. Es decir, estamos disputando el acceder, por ejemplo, a un limitado abastecimiento de combustible, porque esta mañana me hacían una pregunta cuando hablábamos sobre el decreto supremo y nos decían en cuánto se va a mejorar el abastecimiento de combustible, lo que decíamos en la proporción en la que se reduzca el contrabando. Porque eso es lo que se está defendiendo al querer mantener un precio que hoy en día está financiando contrabando. Si hay una mejor solución a nivelar el precio, como sucede en todo el mundo, a un precio internacional, que se plantee, con gusto la vamos a tomar. Pero ya no podemos sacrificar el bienestar de los bolivianos para seguir con ese modelo que el anterior gobierno dejó, que era un gobierno de mentira, que le costó al país todo su oro, todas sus reservas de dólares, y que ahora nos está enfrentando a una situación de casi quiebra. Entonces, en eso hay que ser también claros, que los sectores se sienten a dialogar, que pongan una propuesta sobre la mesa, pero que no amenacen con acciones, porque no tiene sentido ese modelo. Hemos insistido 53 días en que hay que dialogar. Estoicamente ha resistido la ciudadanía para poder entender que este país primero tiene que dialogar, tiene que proponer, amenazar, bloquear, marchar. Nos hemos dado cuenta que nos perjudica a nosotros mismos. Es lo que decía el presidente en su mensaje del 6 de agosto. ¿Qué hace falta para que nos enamoremos de esta patria? ¿Es amar a la patria, bloquearla? ¿Interrumpir los derechos de los demás? A propósito de esta noticia, nos trasladamos con información hasta Cochabamba, donde la falta de combustible está retrasando obras y también está afectando a las obras y servicios municipales en el municipio de Colcapirua. Bueno, en realidad es preocupante el tema del combustible, justamente afecta no solamente a la población, sino también al municipio, afecta en el tema de ejecución de obras. Colcapirua ejecuta sus proyectos por atención directa y esto, bueno, nos retrasa a nosotros en la ejecución. Lamentable, esperemos que se pueda de alguna manera ya
dar una solución rápida en el tema, que no solo afecta al tema de obras, sino también va afectando al tema de servicios, como el tema de recojo de basura que se realiza en el municipio. Es importante el tema de salud, el tema de las ambulancias es importante y esperemos que pueda darse una solución importante. El día de mañana tenemos nosotros una reunión justamente del Consejo Directivo. Estamos esperando que se dé prioridad al tema del saneamiento básico, especialmente para dar solución al tema de las bombas. El tema del diésel es importante y es más, estamos a poder presentar el POA. También estamos solicitando una ampliación de POA, está fijada para el 7 de septiembre, que se pueda ampliar una semana más. Tema de poder realizar ajustes, especialmente con la socialización y con la población, está conllevando a que se pueda retrasar este aspecto en la construcción de nuestros POAs. Justamente este año hubo ese problema, ¿no?, de tener un presupuesto en realidad y llegado el momento se ha triplicado en realidad y luego vemos las fuentes de financiamiento más bien han ido disminuyendo, como puede ser el tema de IDH, por ejemplo, en vez de que llegue el 100%, que llegue un 70%, ¿no? Esperemos que justamente con las recomendaciones que estamos pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas pueda cumplirse estos aspectos, ¿no? Es importante dar una solución. Creo que es dejar al tema político y lo más importante es encontrar una solución sostenible para todas las personas que están, para el tema de la agricultura que también tiene Cochabamba, para el tema de la maquinaria pesada que tiene también Cochabamba, que está trabajando en ese sentido. Es importante dar una solución. Continuamos aquí en el noticiero 24 horas. Como lo anunciamos antes de la pausa, seguimos hablando e informando de temas que tienen que ver con la justicia. Esta vez la senadora Ana Crispín expresó su enérgico rechazo ante la reciente liberación de un joven implicado en lo que es el tráfico ilegal de valiosas cantidades de oro y divisas con destino al exterior. Estas fueron sus declaraciones y lo que dijo. Porque de hecho la justicia debería ser premiada cuando hacen bien su trabajo. Pero lamentablemente vemos un escenario muy nefasto, muy negativo al haberse liberado a este joven quien portaba millones de bolivianos en sus manos con el oro. Liberado, así como el caso de las maletas. ¿Qué está pasando con la justicia? Esto se veía en la ciudad del Alto con el tema de la fiscalía, quienes denunciaban, la policía investigaba, pero resulta que en el juzgado se los liberaba. Debemos dejar precedentes en la historia, pero que sea pues precedentes buenos. Hoy la justicia está siendo cuestionada y debe empezar a decidir mejor, porque esto lo sabe todo el mundo. Un joven de 20 y tantos años no puede portar tantos kilos de oro en maletas. ¿Dónde están los que no han controlado? Senaricom, migración, aduanas, pero otras cosas bien que controlan para pedir platita. Hay que cambiar las cosas, hay que educar bien a nuestros hijos, porque esos profesionales que hoy están corrompiéndose han sido hijos y han preferido dar más peso al dinero que a la verdad, que a la justicia. Tenemos que educar, y eso que les podría decir a toda la población, en las manos de nuestros jóvenes, y el futuro está que tengan valor, si no sea como ahora lo que está pasando. El joven desde hecho ya es responsable por haber portado los maletines. No ha viajado por obra y gracia a Dubái, alguien ha pagado el pasaje, alguien ha autorizado, alguien lo ha transportado, alguien no ha controlado, muchos diría yo que no han controlado y no han hecho sus tareas. ¿Dónde están los procesos correspondientes? No hay nada, entonces ahí está dejando un mal precedente hacia la justicia. Cambiamos de tema, seguimos en el ámbito político de nuestro país. Se ha dado a conocer que tras ser suspendido por 8 meses, el senador de Libre, Nilton Condori, no podrá hacer uso de sus credenciales de legislador. Sí, bueno, la unidad de escolta de carabineros no ha recibido todavía de manera oficial. Tenemos entendido que en estos días se nos va a hacer conocer la medida disciplinaria que ha asumido el Senado en contra del senador Condori. Y en ese entendido nosotros, nuestra facultad como unidad que resguarda la seguridad de la Asamblea Legislativa es simplemente dar cumplimiento a esa resolución y evitar que se utilicen las credenciales oficiales que se han entregado a los legisladores durante el tiempo que él ha sido sancionado, ¿no? Por otro lado, no hay ninguna otra restricción que vaya en contra de sus facultades constitucionales, y en ese entendido nosotros como unidad a cargo de la seguridad vamos a dar cumplimiento a lo que nos comunique la
instancia correspondiente. Para ingresar durante el tiempo que esté establecida la sanción y de acuerdo a la notificación que recibamos, sí, evidentemente él no puede hacer uso de esas facultades que tienen los legisladores para ingresar y circular al interior de la Asamblea Legislativa. Él tiene que cumplir todas las... él puede, no tiene restricción de ingresos, reitero, no hay restricciones de circulación ni de ingresos, simplemente el uso de las credenciales durante el tiempo de esto, ¿no? Por lo demás, él puede ingresar con todas las facultades también, de acuerdo a los procedimientos que tenemos establecidos y el protocolo de ingreso a la Asamblea Legislativa. Cualquier ciudadano, todo ciudadano que requiere ingresar necesita la coordinación con un asambleísta para que se pueda autorizar el ingreso y determinar el área donde está ingresando. Nos vamos ahora con la información hasta Sucre, la capital del país, donde el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Edson Dávalos, afirmó que Bolivia, una persona ahora en nuestro país, puede ser reelegida en la presidencia solo una vez de manera continua. Esto conforme a la ley que establece el artículo 168. Aquí los detalles. Anteriormente, en otras administraciones, se ha emitido las sentencias constitucionales que hacen una interpretación del artículo 168 de la Constitución y la reelección presidencial. Mientras esté vigente, entendemos que esa sentencia constitucional se ha emitido en función a lo que establece la Constitución Política del Estado. Y mientras esté vigente esa parte de la Constitución, pues todos debemos someternos a lo que establece ella, ¿no? Se encuentra vigente, no ha existido otra sentencia constitucional sobre el particular. Esta sentencia constitucional señala que solamente puede irse a la reelección. Cualquier autoridad pública de Bolivia solamente puede ir a una repostulación por única vez y nada más. Y también se ha establecido que para la próxima legislatura, reconociendo la labor de la mujer boliviana, los binomios que puedan presentarse para las próximas elecciones debe ser un hombre y una mujer obligatoriamente, no opcional como ocurre actualmente, eso dando un paso gigantesco para reconocer la labor de la mujer en nuestra sociedad boliviana. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar el panorama en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con atacar Omán por negociar el control de Hormuz con Irán. Tenemos todos los detalles, pero también se ha dado a conocer que casi 13.000 desplazados existen después de este mortal terremoto en Indonesia. Esta información y más al volver. Con esa información llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas en este lunes. Gracias como siempre por acompañarnos y dejarnos ingresar a sus hogares a través de las pantallas de Palenque TV. Mañana martes retornamos con más información. Mientras tanto, que tenga un buen descanso. Permiso. Diesel sube a 18 bolivianos para grandes consumidores. No queremos vivir de decretos. Transportistas cuestionan el Decreto Supremo 5676 y alertan sobre posible incremento en sus costos. YPFB anuncia el fin de las filas por combustible en Santa Cruz en los próximos días. Gobierno y Santa Cruz acuerdan medidas para enfrentar la crisis de combustibles. Exministro Mauricio Medinaceli solicita apoyo ciudadano para defenderse en libertad. Asambleísta pide imparcialidad en proceso contra ministro de Economía. En el panorama internacional, Trump amenaza con atacar Omán para negociar el control de Hormuz con Irán. Casi 13.000 desplazados después de mortal terremoto en Indonesia. Todas las noticias están en 24 horas.